Muy queridos hermanos, en este domingo 23º del tiempo ordinario, primer domingo de septiembre, el Señor nos enseña en el Evangelio una cosa que es muy importante para nuestras relaciones familiares, relaciones de trabajo o de amistad, como es la corrección fraterna. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos invita a no tener con nuestros hermanos otra deuda que el amor. Y la deuda del amor implica muchas veces también corregir al hermano que anda por mal camino. En el Evangelio el Señor nos indica cuáles son los pasos que debemos seguir si deseamos hacerle una corrección caritativa al hermano. Corregir a una persona no es fácil, porque el que recibe una corrección se siente humillado y se mete pues la soberbia humana muchas veces no solo en el que es corregido, sino en el que corrige, que de alguna manera se siente superior al otro, se siente mejor o se siente moralmente por encima de su hermano. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para corregir. Muchas veces nos abstenemos de corregir al otro temiendo precisamente esas reacciones poco positivas. Y mucha gente se excusa diciendo, eso es la vida de él, eso es asunto de él, no debemos meternos en la vida privada de nadie. Los cristianos no podemos pensar de esta manera, porque estamos espiritualmente unidos, formamos un cuerpo, formamos una comunidad. Y cuanto hacemos repercute en los demás. El bien que hacemos repercute positivamente en la comunidad. El mal que hacemos repercute negativamente, es decir, perjudica a la comunidad de la que formamos parte. Y allí entran incluso aquellos actos que hacemos oculta o privadamente, porque se trata precisamente de una solidaridad de tipo espiritual. Así pues, el Señor en el Evangelio nos da unas claves muy importantes para la corrección fraterna. La primera de ellas es hablar en privado con el hermano. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. La segunda es llamar a otras personas. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos. Es decir, que entre ese grupito le hagan la corrección al hermano. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él. Es muy importante que sepamos seguir estos pasos, porque cuando se saltan, por ejemplo, cuando saltamos el primero, que es muy importante, que es ese diálogo de tú a tú, y por ejemplo le decimos a una persona en público sus defectos, esta persona no es fácil que acepte aquella corrección. Y entonces la corrección no tiene ningún efecto en aquella persona. Debemos pedir al Señor que nos ayude, porque ciertamente se trata de algo difícil. Somos muy dados a criticar. El Señor nos dice en otra parte del Evangelio que no juzguemos y no seremos juzgados. Nos cuesta mucho corregir al hermano, pero sí nos atrevemos a juzgarlo, a hablar mal de una persona, a entregarnos al chisme, a destruir incluso la fama de una persona, diciendo de ella algo de lo que probablemente ni siquiera estamos seguros. Pero inclusive cuando conocemos ciertamente un defecto de una persona, no nos es lícito quitarle su buena fama. No nos es lícito juzgarla delante de los demás. Podemos decir incluso que la corrección fraterna es a su manera una proclamación del Evangelio, porque el Evangelio es la proclamación de la verdad. Y decirle a una persona algo que hemos visto en ella que nos parece menos correcto, menos adecuado o menos en la línea del Evangelio, es también predicarle la palabra. La palabra no solamente se predica en el templo. El cristiano debe anunciar la palabra con su vida, con sus obras, con sus palabras. Y esto debemos recordarlo sobre todo en estos momentos en que cobra tanta importancia la iglesia doméstica, es decir, el hogar concebido como un lugar donde se anuncia la palabra, donde se hace oración, donde se rinde culto a Dios. Entonces, este anuncio de la palabra al hermano que se equivoca o al hermano que va por mal camino
debe también hacerse a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel de compañeros de trabajo, como hemos dicho al comienzo. Pidamos en este domingo al Señor su fortaleza para hacerlo y hacerlo bien.